de riego por goteo para cultivo de caña. Fíjense, ya arriba a la izquierda tenemos el reservorio, ¿no es cierto? Sí, Entonces, el reservorio es una estructura donde vamos a guardar el agua. ¿Por qué decimos guardar el agua? Porque, como ustedes sabrán, en el caso de riego por goteo, nosotros tenemos que regar todos los días, prácticamente, o dejando un día de repente. No es como en el riego por gravedad o el riego por surcos tradicional, donde nosotros regamos cada semana o cada 10 días, ¿no? En el riego tradicional, en el riego que nosotros vemos en el 90% del país, costa y sierra, selva también, este, ¿cómo se llama? Nosotros trabajamos con riego por surcos y el agricultor riega simplemente cuando el agua llega, ¿no? El turno de riego le llaman, o la mitad le llaman en otras zonas también, ¿no? Entonces, si el agua llega cada 10 días, al agricultor no le queda más que regar cada 10 días, ¿no? Si el agua llega a su chacra cada 20 días, tendrá que regar cada 20 días. Por eso es que se tienen cimientos tan bajos, dado que imagínense ustedes, pues, el cultivo, cualquiera que sea, ¿no? A los 2 días, 3 días, todavía está contento, está el suelo, con lo que le decimos en capacidad de campo, pero a medida que van pasando los días se va secando, imagínense cómo llega estresado a los 10 días o a los 15 días que regresa el agua. Entonces, ese agricultor que normalmente regaba cada 10 días, por ejemplo, con riego por goteo lo que tiene que hacer es depositar el agua en un reservorio. Entonces ya estamos viendo que necesariamente tiene que haber un reservorio en el sistema de riego por goteo, ¿no? Entonces, necesariamente debe haber un reservorio. ¿Dónde ubicar el reservorio? De preferencia, si tuvieras posibilidad de hacerlo en una zona alta, una zona desde la cual puedas dominar todo el fondo o todo el predio, ¿no? Entonces, el reservorio en este caso está en la parte alta, como ustedes pueden ver, y ese es uno de, le llama, en ese corte se ve cómo está conformado el reservorio, ¿no? En este caso es un muro de tierra compactada, tiene una forma trapezoidal, y ese reservorio, digamos que estructuralmente también se diseña, ¿no? Los ingenieros, digamos, estructurales diseñan y se aseguran de que cuando se construya ese muro del reservorio, lógicamente esté bien aplastado y bien compactado. No es solamente aventar la tierra encima. Hay técnicas, hay métodos para medir esa compactación. Entonces, el reservorio tiene un muro alrededor. También podría ser un reservorio construido en corte, que todo esté cortado. Imagínate en la sierra, por ejemplo, en una zona donde de repente tienes un canal de riego, tienes de repente un canal de riego en una zona alta, entonces podría ser también un reservorio en corte. En este caso nosotros le llamamos un reservorio en relleno porque tenemos que construir un muro alrededor. ¿Qué tenemos además? Una tubería, que es la que figura aquí, que está cruzando la pared del muro del reservorio, y esa tubería al comienzo, no sé si visualizan, al comienzo se va a notar en las vistas siguientes, tiene una toma, una canastilla, que es la que nos permite el ingreso del agua, ¿no? Ahí el agua ya pasó a través del muro y llegamos a esa losa de concreto que se ve ahí, y encima de esa losa se va a construir una caseta, y en el interior de la caseta vamos a tener nuestro equipo de riego. ¿Qué es lo que ha aparecido ahí en la imagen? Lo primero, la bomba, el equipo de bombeo. Antes de la bomba hay una válvula manual de palanca de color azul, ¿no? Y después de la bomba ya viene el motor, en este caso el motor eléctrico. Riego presurizado hablamos, ¿no? También hablamos riego tecnificado, entonces valga la aclaración. Cuando nosotros hablamos de riego tecnificado, podríamos estar abarcando también algunas técnicas de riego por gravedad mejorada. Por ejemplo, riego por sifones, riego por multicompuertas. Cuando hablamos de riego presurizado, estamos hablando básicamente de 3 métodos, ¿no? Goteo, microaspersión y aspersión. Estos métodos de riego presurizado requieren necesariamente alguna fuente de energía que nos permita darle presión al sistema, porque el agua que va ingresando
a través de las mangueras de goteo, como vamos a ver más adelante, o en el caso de aspersión, a través de los aspersores, es agua que tiene que tener una alta energía, una alta presión, como le decimos, ¿no? ¿Quién nos da la presión? El equipo de bombeo, aquí hay una bomba. ¿Y quién mueve a la bomba? El motor. Siempre tiene que ir motor y bomba. Entonces, el motor de la bomba, después de la bomba, empiezan a aparecer estas tuberías de color verde y estos tanques de color verde, que son los que nosotros le llamamos los tanques de grava, filtros de grava o filtros de arena también se le llama. Entonces, el agua que se depositó en el reservorio que vimos hace un momento, esa agua tiene que ser limpiada antes de ingresar al campo. ¿Por qué? Porque los goteros a través de los cuales va a salir el agua son mangueras, imagínate una manguera de 16 milímetros, como la manguera del jardín, pero más pequeñita, de menor diámetro, y esa manguera tiene unos huequitos muy chiquitos, son unos huequitos que tienen menos de 1 milímetro de diámetro, 0.6, 0.8 milímetros. Cualquier material orgánico, arena o desperdicio podría atorarse en los goteros, por ello es que nosotros necesitamos tener un sistema de filtrado. En este caso, el sistema de filtrado, como les decía, está compuesto de filtros de grava, que son estos filtros de aquí. Filtros de grava. Después de los filtros de grava viene, en este caso, hay un filtro de seguridad, que es un filtro de mallas. Analizando un poquito el filtro de grava, fíjense ustedes que hay, voy a retroceder un poquito, hay una tubería gruesa que estamos señalando, que es por donde ingresa el agua, en la parte superior, y hay una tubería gruesa también, probablemente 6-8 pulgadas en este caso, que es por donde sale el agua limpia. El agua ingresa sucia, pasa a través de los filtros, va de arriba hacia abajo, atravesando una cama de grava que tienen en el interior, y ya esto lo vamos a ver en detalle en un ratito más, pero imagínense que esos filtros están llenos de grava. Tienes 80 centímetros, 90, 1 metro de altura de grava compactada, y el agua sucia va pasando a través de esa grava y ya después sale limpia en la tubería de abajo. Ahora, cada filtro, fíjense, tiene también 1, 2, 3 válvulas, color dorado y en la parte superior color negro, ¿no? Esas válvulas nosotros le llamamos que son unas válvulas para realizar la limpieza de los filtros, porque esos filtros también se van a ensuciar. Tenemos que limpiarlos y estas son válvulas que le llamamos de retrolavado automático. Los filtros se van a lavar automáticamente y eso nosotros lo programamos, ya sea por tiempo, por diferencial de presión. Entonces, 3 filtros de grava, 3 válvulas de retrolavado automático y una tubería negra de polietileno, generalmente puede ser PVC también, y la salida del agua sucia, digamos, el agua de retrolavado, hacia un desagüe que tenemos dispuesto seguramente, ¿no? Entonces, retomando los elementos, tenemos primero una válvula manual, que suele ser una válvula de mariposa, le llamamos. Podríamos estar entrando aquí con tubería de 6 pulgadas, digamos. Una bomba, un motor que mueve la bomba. Entramos al sistema de filtrado. Antes de ello, en la parte superior hay una válvula de aire. Y además tenemos también un relojito que nosotros le llamamos un manómetro para medir la presión. Se graba que ya vimos, válvula manual, seguridad. Entonces, esos filtros de malla nos van a servir para detener cualquier partícula que pudiera haber pasado sin ser filtrada por los filtros de grava, ¿no? Inclusive, en determinadas circunstancias, cuando realizamos el lavado de los filtros, el agua, digamos, sigue un circuito inverso y se corre el riesgo de que parte de la grava pueda ingresar al sistema, y para ello sirve el filtro de anillos, en este caso de seguridad, ¿no? Además de eso, tenemos también, fíjense, hay un tanque de color negro, y que es el tanque donde nosotros disolvemos los fertilizantes para que sean aplicados al sistema de riego, ¿no? Es un tanque de disolución de fertilizantes, le llamamos. En este caso hay un solo tanque, pero si se trata de realizar una
fertilización o una fertirrigación, le llamamos, ¿no? Una fertigación mucho más técnicamente diseñada, mucho más eficiente, podríamos requerir más de un tanque, ¿no? Lo clásico generalmente es tener 3 tanques, uno para nitrógeno, otro para fósforo y otro para potasio, que son los principales macronutrientes, ¿no? Nitrógeno, fósforo, potasio. En este caso, en el ejemplo, hay solo un tanque, y ese es entonces el sistema de fertilización. Entonces, a continuación aparece una válvula de regulación de presión que utilizamos generalmente. Después de la válvula de regulación de presión aparece otra válvula verde. En este caso es, más que una válvula, en realidad es un medidor de agua, ¿no? Como el medidor que nosotros tenemos al ingreso de nuestro domicilio, en el cual podemos medir la cantidad de metros cúbicos que ingresan al domicilio, igualito en el sistema de riego también debe haber un equipo para medir el volumen de agua que ingresa, entonces es un contómetro o un medidor de agua. Después del medidor de agua tenemos otro manómetro, después tenemos otra valvulita manual, en este caso una válvula de volante, y otra válvula de aire antes de ingresar, salir, digamos, del cabezal de filtrado, ¿no? Ahora, adicionalmente, aquí en el cabezal tenemos, no sé si se han fijado, una pequeña, como un pequeño trípode, como una cajita de color blanco y 1, 2, 3, una serie de unos pequeños accesorios ahí, unos pequeños equipos que le llamamos, son solenoides. Este equipito de color blanco nos sirve para regular y programar el retrolavado automático de los filtros de grava. En este controlador, le llamamos, en este controlador de color blanco, nosotros vamos a definir cada cuántas horas, por ejemplo, se va a lavar los filtros de grava, o también por diferencia de presión. Entonces, continuamos hacia el campo de cultivo, y ya en el interior del terreno aparecen estas tuberías, en este caso serían tuberías de PVC, de plástico, que van enterradas, y nos dirigimos hacia los campos de cultivo. Entonces, tuberías de conducción, tuberías de distribución, todas ellas van enterradas, tuberías de distribución, y esta tubería que está apareciendo ahorita, por ejemplo, es aquella que ya nos permite ingresar al campo de cultivo, ¿no? Nosotros le llamamos una válvula de campo, también se le llama un arco de riego, por ejemplo, se le puede también llamar un arco de riego, ¿no? Entonces, con esa válvula de campo nosotros ingresamos al campo de cultivo, ¿no? Después de la válvula, en este caso se ha colocado un filtro de anillos probablemente. Bien, se ha colocado, les decía, un filtro de anillos de seguridad, y seguidamente, después del arco de riego, después de la válvula, nosotros vamos a entrar al campo de cultivo, ¿no? Esa manguera que se está desenrollando, nosotros le llamamos, es una manguera en este caso flexible, que hace las veces o cumple las funciones de una tubería porta lateral, le llamamos, o porta regantes. Generalmente esa manguera de color verde, generalmente en instalaciones comerciales de riego por goteo, riego por aspersión, lo vas a encontrar con tubería de PVC enterrada. En este caso, particularmente, lo estamos viendo como una tubería superficial, que es algo que también se puede dar en el campo, pero al menos en el país el 90 o 99%, por exagerar, trabajamos con tubería. Hola. Sí, hola. Sí, sí, como que se ha puesto un poco lento, Sí, pero ¿me ya se... escuchas? Ya, correcto.
Entonces, les decía que luego se van a conectar a esta manguera portalateral o portarregante, una por cada surco o dependiendo de cómo esté el diseño, ¿no? Entonces, fíjense que el grosor de la manguera de riego es más delgadita. Lo comercial es 16, 17 milímetros, es el diámetro comercial para la manguera de riego por goteo. Y para la manguera portarregante o la tubería portarregante, generalmente vamos a trabajar con 63 milímetros, 75, 90 milímetros, cuyos equivalentes en pulgadas son 2 pulgadas y media, 3 pulgadas. Entonces, ahí está la manguera de riego por cada surco y al fin, esa es una vista para un poco. Entiende que un proyecto de riego por goteo, como el que estamos viendo en esta simulación, es, digamos, abarca un área que es variable, lógicamente, dependiendo de cada proyecto. Si, por ejemplo, aquí hablamos de 50 hectáreas, entonces esas 50 hectáreas se van a dividir en lo que nosotros le llamamos turnos de riego. No es que yo voy a abrir el motor, la bomba, y voy a bombear simultáneamente las 50 hectáreas. No, así no funciona. Funciona por turnos de riego, es decir, voy a regar primero el turno 1, de repente 2 horas, 2 horas más tarde regaré el turno 2, seguidamente el turno 3 y así sucesivamente hasta completar todos los turnos de riego, ¿no? ¿Cómo se obtienen esos turnos? Eso vamos a ir desarrollando en el transcurso de la tarde, ¿no? Ahorita estamos simplemente en una pequeña introducción, ¿no? Entonces, es una vista general, ahí a la izquierda está el reservorio, está la caseta, los filtros, ahí se está prendiendo, si ustedes fijaron ahí, se va a prender la lucecita de color verde, ya se prendió, que es que el motor ya está prendido, y va a empezar a funcionar el equipo de bombeo, ¿no? Empieza ahí a succionar el agua, ingresa el agua por la bomba, va a ingresar ahora a través de los filtros, primero por la parte superior, como comentábamos. Para entrar a los filtros tiene que pasar primero por estas válvulas que me van a servir después para retrolavar, ¿no? Y el agua limpia sale por la tubería inferior. Sigue avanzando el agua filtrada y ya pasa a través de filtro de anillos y en este caso estamos viendo un corte de cómo se vería por adentro el tanque de fertilización, ¿no? Está el fertilizante soluble, dicho sea de paso, los fertilizantes en riego presurizados son solubles. Entonces entra el fertilizante soluble, se incorpora a la tubería de riego, a la tubería principal del cabezal de filtrado, sigue avanzando, ¿no? Pasa primero a través de la válvula reguladora de presión y después pasa a través del medidor de agua, con el cual va a registrar los metros cúbicos. El caudalímetro. Sí, en realidad caudalímetro no es tanto porque el caudalímetro lee como su nombre indica, el caudalímetro te lee caudal en litros por segundo, ¿no? La mayor parte de los medidores son volumétricos. Ya. Entonces, generalmente en riego presurizado utilizamos medidores volumétricos. También hay algunos casos donde te da inmediatamente la lectura ya transformada a litros por segundo. Pero generalmente se registran los metros cúbicos y le llamamos el medidor de agua, ontómetro, le llamamos caudalímetro también. Válvula de aire, y ahí va ingresando al sistema, acercando hacia el arco de riego, y ahí va a atravesar el arco de riego que está compuesto por esta válvula de aquí, que nosotros le llamamos una válvula hidráulica. También puede haber una válvula manual, ¿no? Lógicamente, por ejemplo, en el arco, en la parte inferior, tenemos una válvula manual, una válvula de bola, de palanca de color azul, una válvula de bronce seguramente, y para el pase hacia el campo tenemos una válvula hidráulica. La válvula hidráulica me permite abrir y cerrar el paso del agua sin necesidad de ir al campo. Es decir,
de manera centralizada desde el cabezal de filtrado, por ejemplo, ¿no? Para eso sirve la válvula hidráulica, que a través de estos tubos de menor diámetro, ¿no? A través de estos tubines se conecta a un programador de riego, ¿no? Ya sea, digamos, con tubería, o perdón, con manguera, esta manguera negra le llamamos manguera de comando, o ya sea con cable eléctrico, con señal de radio, con señal de celular, puede llegar a un programador en el cual está configurada toda la programación de riego, ¿no? La otra ventaja de la válvula hidráulica es que se le coloca también hacia aguas arriba, o sea, un poquito arriba de la válvula, ustedes van a ver que hay un piloto, le llamamos, ¿no? Es un equipo de color negro con una tuerca en la parte superior. Ese piloto sirve para regular la presión. Queremos mantener una presión regulada después de la válvula. Entonces, es una válvula hidráulica con un piloto regulador de presión. Además, aquí, como les decía, le han añadido, en este ejemplo, le han añadido un filtro de malla, probablemente. No es lo usual. Nosotros normalmente entramos al campo de cultivo simplemente con la válvula manual o la válvula hidráulica. Y antes de ingresar también han colocado otra valvulita de aire, pero es diferente a la válvula que está aguas arriba de la válvula hidráulica. Esta válvula de aire le llamamos también una válvula antivacío. Después del arco de riego, antes de entrar a las mangueras, siempre debemos colocar una válvula que le llamamos una valvulita antivacío. Esa valvulita antivacío sirve para que cuando cerremos el riego, cuando apaguemos el equipo, si tienes bajada en dirección de los surcos, la manguera va a desaguar rápidamente el agua y se va a ir llenando de aire, va a ir succionando aire y el aire del exterior va a arrastrar consigo partículas de polvo, tierra y eso puede obturar los goteros. Para evitar ese inconveniente, nosotros colocamos una válvula antivacío, que es esta válvula que se encuentra después de la válvula. Después de la válvula hidráulica va esta valvulita antivacío, ¿no? Entonces ahí estamos entrando ya. Y lógicamente el objetivo del diseño de un sistema de riego, ahí están cayendo las gotitas de agua, ¿no? Gota a gota, fíjense lo que comentábamos, ¿no? Hay un gotero, otro gotero de repente a los 30 centímetros, 30, 60, 90, etc. Y la manguera se ha llenado de presión. Entonces, ahí en el material que yo les he alcanzado, les he adjuntado, ya lo vamos a ver en un rato, les he adjuntado algunos catálogos de equipos de riego que nosotros utilizamos cuando diseñamos. Entonces, todo equipo de riego que tú compres, este es un consejo que te doy, siempre tienes que verificar su respectivo catálogo. Es como, por ejemplo, cuando tú te compras, imagínate cuando recién te compraste tu primera laptop, hace años atrás, no sabías cómo funcionaba, no sabías ni prenderla siquiera. Tenía su manual, tenía su catálogo. La mamá se compró de repente un microondas, viene con su catálogo, sus especificaciones, cómo funciona, cómo lo voy a limpiar, cómo lo voy a operar. Igualito, tu equipo de riego tiene que siempre reclamar, siempre tener a mano catálogo. Manguera de riego, mi catálogo, y en el catálogo va a decir ahí, ¿no? Por ejemplo, 1 litro por hora a 10 metros de columna de agua de presión. Goteros cada 20, cada 30 centímetros. Longitud máxima permisible de las mangueras, 80, 90 metros, ¿no? Tu sistema de filtrado igualito, tus filtros de grava. No es poner por poner, hay que hacer análisis y tener nuestro catálogo de equipos de riego. Filtros de grava, filtros de anillos, medidor de agua, inyector de fertilizantes, válvula reguladora de presión, válvula de aire, todo tiene sus catálogos. Hoy en día, toda esta información técnica se encuentra en internet. Igual yo les he dejado en uno de los archivos que se llama material complementario. Ahí hay varios catálogos que vamos a estar comentando y revisando, ¿no? Entonces aquí el agua va saliendo gota a gota y se va formando esta figura en el suelo, que nosotros, es como una sombra de agua, una humedad que se va formando, que nosotros le llamamos el famoso bulbo húmedo. Entonces, el bulbo húmedo se va formando alrededor de cada gotita. Y la idea en cultivos en línea, como es este ejemplo, es
que se obtenga una franja húmeda completa. Tiene que haber traslape entre un bulbo y el del costado. Caso contrario, estaríamos dejando suelo seco y eso no queremos, ¿no? Entonces, ahí ya se unió la humedad y empiezan a germinar las plantitas, empiezan a aparecer ahí, ¿no? Entonces, claro, en este ejemplo, pues, es una simulación, digamos, la idea es que en el campo de cultivo tú tengas también plantas uniformes, muy parecidas en tamaño, muy parecidas en vigor, en frutos y cantidad de... Todas sus características, toda la arquitectura de la planta debería repetirse en cada una de ellas. Ahora, ¿cómo obtengo yo una plantación uniforme? Con un sistema de riego uniforme. Y un sistema de riego uniforme proviene de un buen diseño, ¿no? Entonces nosotros generalmente hablamos en lo que es sistema de riego por goteo, hablamos de un concepto que se llama la uniformidad de riego. Entonces nosotros decimos que un sistema de riego por goteo está bien diseñado si la uniformidad de riego supera el 90%. Eso significa que el 90% de todos los goteros de un campo, de un proyecto, botan el mismo caudal, el 90% de ellos. El 10% pueden arrojar de repente un caudal que sea un poquito mayor o un poquito menor al caudal promedio. Ese es el concepto de uniformidad de riego que nosotros manejamos, ¿no? Entonces, ahí una vista panorámica también. La idea en el diseño, como les decía, es que agarramos cada uno de los campos que están separados, en este caso por caminos. Al interior de cada uno de estos campos yo debería tener una uniformidad de riego que sea, digamos, suficiente como para poder asegurar que la plantación también va a tener, a ver, acá estábamos, ¿no? Ok, estábamos por acá. Entonces, ese es el punto donde ingresa, por ejemplo, no sé si ven ahí estoy dibujando algunos puntos, donde ingresa el agua y va avanzando la primera manguera, digamos, ¿no? Lógicamente, la presión que tiene la manguera al comienzo, el primer gotero, digamos, va a tener una presión alta y probablemente a medida que avanzamos en la manguera, en el interior de la manguera, la presión va a ir bajando un poquito. Eso significa que el caudal de los goteros también podría ir bajando ligeramente al interior de las mangueras. Ahora, a medida que nos alejamos a través de la tubería portalateral, nos alejamos de la válvula, la presión también va disminuyendo ligeramente. Y en consecuencia, la manguera y los goteros también van reduciendo ligeramente su presión, digamos, hasta las últimas mangueras, ¿no? Entonces, eso es algo que va a ocurrir siempre. Siempre se produce lo que nosotros llamamos pérdidas de carga por fricción al interior de las tuberías y al interior de las mangueras. El asunto es que digamos, esa pérdida de presión sea restringida, muy reducida, para que haya uniformidad de riego, como decíamos, para que haya uniformidad de riego, que nosotros lo medimos con el coeficiente de uniformidad, el CU, coeficiente de uniformidad tiene que ser mayor a 90%, ¿no? Ese es el coeficiente de uniformidad que tiene que ser mayor a 90%. Para que eso ocurra, yo puedo tener una variación de presión, delta de P, le voy a llamar variación de presión, dentro de una subunidad de riego. O sea, una subunidad de riego es un lote de riego que está comandado por una válvula o un arco, ¿no? La variación de presión podría ser hasta un máximo de 20%. Si yo logro una variación de presión hasta un máximo de 20% dentro de la subunidad, eso significa que la variación de caudal, el caudal del gotero, la variación del caudal Q del gotero va a ser menor al 10%. Y una variación de caudal menor a 10% significa que la uniformidad de riego va a estar en 90%, que es el objetivo. Este concepto que les estoy explicando se llama
la ley del 20%, le llamamos, ¿no? La ley del 20% tiene que ver con la uniformidad de riego al interior de las parcelas.